La alianza militar más poderosa de la historia moderna acaba de ser llamada Tigre de Papel por el presidente de la nación que la creó, la financia y la mantiene viva desde 1949. Donald Trump acaba de decirle al mundo que Estados Unidos evalúa salirse de la OTAN. Y lo más sorprendente no es que lo diga, es que esta vez, a diferencia de todas las amenazas anteriores, hay motivos reales para creerle. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos vamos a desmantelar todo lo que los medios convencionales no te están contando sobre esta crisis. Vamos a hablar de lo que pasó en el estrecho de Hormuz, de por qué España cerró su espacio aéreo, de por qué Italia le dijo que no a un avión de guerra estadounidense y de lo que Marco Rubio acaba de anunciar que podría significar el fin de la seguridad colectiva en Occidente. Hay un dato que nadie está mencionando, un número que lo cambia todo, y llegamos a él en el minuto 9. El 28 de febrero de 2026 cambió el mundo. A las 6:15 de la mañana, hora de Greenwich, los primeros misiles estadounidenses e israelíes comenzaron a caer sobre Irán. La operación Furia Épica había comenzado. El Pentágono movilizó miles de militares de todas las ramas, cientos de cazas de cuarta y quinta generación, aviones cisterna, 2 grupos de ataque de portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald Ford. La mayor concentración de poder militar estadounidense en una generación, según los propios comunicados del Comando Central. Trump grabó su discurso antes de la medianoche y poco después de las 2 de la mañana hora del este, lanzó la guerra. El objetivo oficial era claro: destruir el programa nuclear iraní y eliminar la amenaza que representaba para Israel y para el mundo. Trump lo dijo sin ambajes: han rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y ya no podemos soportarlo más. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán durante 37 años, murió en los bombardeos de esa noche. Su cuerpo fue identificado entre los escombros, la cúpula del régimen fue decapitada en cuestión de horas. Pero aquí está el problema, y es un problema enorme. Nadie en la OTAN sabía que esto iba a pasar. Los aliados de Estados Unidos, los países que llevan décadas pagando membresías, comprando armas americanas, alojando bases militares en su territorio, financiando la maquinaria de seguridad colectiva más costosa de la historia, se enteraron del ataque por los noticieros. No hubo consulta, no hubo aviso previo, no hubo ni siquiera una llamada de cortesía. Trump decidió solo junto a Netanyahu y el mundo despertó en guerra. Y después de eso, después de ignorarlos completamente en la decisión más importante en décadas, Trump tuvo el descaro de pedirles ayuda. Imagínate que tu vecino decide derribar la pared medianera sin avisarte, causa un desastre monumental en tu jardín y luego toca tu puerta para pedirte que le prestes la escalera. Eso, básicamente, es lo que ocurrió en la OTAN durante las últimas semanas. El detonante inmediato de la última crisis fue el estrecho de Hormuz. Cuando Irán respondió a los bombardeos cerrando el paso marítimo más importante del mundo, por donde transita una quinta parte de todo el petróleo del planeta, unos 21 millones de barriles diarios, Trump miró a sus aliados europeos y dijo: necesito que ustedes ayuden a abrirlo. La operación Furia Épica necesitaba bases, espacio aéreo, logística. Necesitaba que España, Italia, Francia y el Reino Unido pusieran sus territorios al servicio de una guerra que nadie había consultado con ellos. La respuesta europea fue contundente y a Trump le cayó como un balde de agua helada. España fue la primera en moverse. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, anunció que las bases de Rota, en Cádiz, y de Morón de la Frontera, en Sevilla, no serían utilizadas para ninguna operación relacionada con el conflicto en Irán. El canciller José Manuel Álvarez fue igualmente directo: no vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU. Y para cerrar el tema, el espacio aéreo español quedó completamente cerrado a los aviones de guerra estadounidenses vinculados a la operación Furia Épica, B-52, B-1, aviones cisterna, todos prohibidos. Italia hizo lo propio. Roma negó el permiso de aterrizaje a un avión militar estadounidense que se dirigía a Oriente Medio para una misión de combate. Italia, que alberga la base de Sigonella en Sicilia,
una instalación que Estados Unidos utiliza como punto clave de proyección de poder en el Mediterráneo, le dijo no a Washington. El escándalo fue mayúsculo. Francia bloqueó el sobrevuelo de aviones israelíes que transportaban armas estadounidenses. Fue la primera vez desde el inicio del conflicto que París tomaba esa decisión. Trump respondió en Truth Social con toda su ira característica, calificando a Francia de que había sido muy poco colaborativa, con mayúsculas incluidas. La presidencia francesa respondió que le sorprendía el mensaje, que su posición era consistente desde el inicio. El Reino Unido, por su parte, permitió el uso de algunas bases, pero solo para acciones defensivas. Alemania alberga Ramstein, la base americana más grande de Europa. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier dijo públicamente que creía que la guerra era ilegal. El país que aloja la base militar más grande de Estados Unidos en Europa llamó ilegal a la guerra de Estados Unidos. Puedes ver el nivel de fractura que se está produciendo y ahora viene la parte que nadie te está contando con claridad. Porque después de todo esto, después de que sus aliados le dijeran no, Trump no reaccionó con diplomacia, no convocó una cumbre de emergencia, no intentó construir consenso. Reaccionó como Trump siempre reacciona, con amenazas, con insultos y con la bomba nuclear diplomática más grande que ha lanzado en décadas. En un evento económico en Miami, Trump declaró sobre sus aliados europeos: no estuvieron allí. Punto. Sin matices. Sin reconocer que él mismo los sorprendió con una guerra sin consultar. No estuvieron allí. Y luego la pregunta que todos estaban esperando: ¿por qué estaríamos para ellos si ellos no están para nosotros? Marco Rubio, el secretario de Estado que durante años fue uno de los defensores más apasionados de la OTAN en el Senado americano, salió en televisión a anunciar que Washington va a tener que reexaminar su relación con la alianza. Sus palabras en Fox News fueron devastadoras para cualquiera que entienda cómo funciona la seguridad internacional. Si la OTAN solo vale para defender a Europa cuando es atacada, pero nos niegan derechos sobre las bases cuando los necesitamos, pues no es un buen acuerdo. Rubio, el halcón atlantista, el senador que durante décadas citó la OTAN como el pilar de la seguridad occidental, está ahora cuestionando si vale la pena seguir. Y después de que Rubio hablara, Trump le dijo al diario británico The Telegraph que estaba contento de haberlo escuchado. ¡Qué conveniente! Ahora déjame explicarte por qué esto es mucho más grave de lo que parece en los titulares. La OTAN fue fundada en 1949 precisamente para evitar que ningún miembro tuviera que enfrentarse solo a una amenaza. El famoso artículo 5 es la piedra angular de toda la alianza. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y hay un dato histórico que la administración Trump sistemáticamente ignora o tergiversa. La única vez que el artículo 5 fue activado en los 77 años de historia de la OTAN fue después del 11 de septiembre de 2001. Cuando cayeron las torres, fueron los aliados europeos quienes acudieron en defensa de Estados Unidos. Francia, Alemania, España, Italia, todos. El único caso de defensa colectiva en la historia de la alianza fue para defender a Washington. Trump dice que no estuvieron, pero él nunca les preguntó oficialmente, nunca invocó el artículo 5, nunca presentó la guerra de Irán como un caso de defensa colectiva bajo el marco de la OTAN. Simplemente atacó, lo hizo sin avisar y luego esperó que todos le siguieran automáticamente. Cuando eso no ocurrió, empezó a amenazar con irse. Ahora presta atención a este número. 2026 marca el año en que, por primera vez en décadas, múltiples países miembros de la OTAN restringieron activamente el uso de su territorio para operaciones militares estadounidenses. No uno, no dos. España, Italia, Francia, parcialmente el Reino Unido. Y esto no es una rebelión sin consecuencias. Esto es un colapso del consenso estratégico que tardó generaciones en construirse. ¿Sabes lo que Putin estará pensando en este momento? Rusia lleva años esperando exactamente esto. Una grieta entre Estados Unidos y Europa lo suficientemente profunda como para que Moscú empiece a calcular sus opciones. Trump, con su gestión unilateral de la guerra de Irán, acaba de darle a Putin exactamente lo que deseaba: una OTAN dividida, en la que los aliados europeos ya no confían ciegamente en Washington y Washington amenaza con irse a casa. Mientras esto pasaba, el secretario de Estado Marco Rubio admitió en Al Jazeera que Washington no consultó a sus aliados antes de lanzar la operación Furia Épica.
que la guerra comenzó sin aviso, que países como España se enteraron por los medios. Y aún así, el argumento oficial de la Casa Blanca es que Europa traicionó a Estados Unidos. La lógica es asombrosa. Tú decides solo lanzar la guerra más grande en Oriente Medio en décadas, sin informar a tus aliados, sin consultarles, sin construir una coalición. Y luego, cuando se niegan a poner sus territorios a disposición de tu aventura no consultada, los llamas cobardes. Es como si el jefe de una empresa contratara a un ejército de mercenarios para atacar a un competidor, sin decirle nada a sus socios de negocio y después les exigiera que pagaran la factura. Si te niegas, eres un mal socio. Si preguntas por qué no te avisaron, eres un cobarde. La respuesta española fue clara y vale la pena destacarla porque expresa exactamente el razonamiento que toda Europa está aplicando, aunque no todos lo digan en voz alta. El ministro de Exteriores Álvarez lo resumió con precisión. Estamos ante una escalada militar de consecuencias imprevisibles, el estrecho de Hormuz completamente paralizado, el incremento del precio del petróleo, la extensión de la guerra. No se van a utilizar las bases de soberanía española para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas. El precio del petróleo. Ahí está el problema económico que pocos líderes europeos quieren admitir públicamente, pero que está detrás de cada decisión. El bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, está golpeando a las economías europeas con una brutalidad que Washington parece ignorar cómodamente. Europa depende del petróleo que pasa por Hormuz. Estados Unidos, con su revolución del shale gas y el petróleo doméstico, ya no. Trump puede permitirse la frivolidad de no reabrir el estrecho de inmediato. Los países europeos no tienen ese lujo. Y esto nos lleva a la pregunta que nadie en la televisión convencional se está atreviendo a hacer. ¿Es posible que la salida de Estados Unidos de la OTAN sea exactamente lo que Trump quiere? No que lo está considerando, sino que lo ha decidido ya y simplemente está construyendo el pretexto para que Europa parezca la culpable. Piénsalo. Trump lleva años criticando la OTAN. En su primer mandato amenazó repetidamente con salirse. Cuando volvió al poder en 2025 siguió cuestionando la alianza. Luego lanzó una guerra sin consultar a sus aliados. Luego les pidió bases sabiendo que algunos se las iban a negar. Luego los llamó cobardes. Luego amenazó con irse. Cada paso parece diseñado para generar exactamente el conflicto que estamos viendo. Un conflicto que justifique la salida de una alianza que Trump nunca quiso. Si eso es así, estamos ante algo mucho más grave que una crisis diplomática. Estamos ante el desmantelamiento deliberado del orden de seguridad que mantuvo la paz en Europa durante más de 75 años. El primer ministro británico Keir Starmer intentó bajar la temperatura. Describió a la OTAN como la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto nunca y dijo que defendería los intereses británicos pese al ruido. Pero hay que notar algo en esa frase. Dijo pese al ruido, no dijo que Trump estaba equivocado, no dijo que la OTAN va a sobrevivir, dijo que él navegará en el ruido. Australia, Canadá y Japón también rechazaron involucrarse en la guerra. Alemania calificó el conflicto de ilegal. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Hormuz queda fuera del ámbito de acción de la OTAN. Esto no es una anécdota de política internacional que afecta solo a los especialistas. Esto tiene consecuencias directas para cada persona que paga gasolina, que trabaja en una empresa que exporta, que ahorra en un banco expuesto a los mercados globales. El FMI, en su análisis actualizado al 30 de marzo de 2026, confirmó la magnitud sin precedentes de la crisis energética global provocada por la interrupción del tránsito en el estrecho. Sin precedentes. Esas fueron sus palabras. Y mientras todo esto ocurre, Trump anunció que Estados Unidos se retirará de Irán en 2 o 3 semanas, que los objetivos militares están cumplidos, que las negociaciones de paz con el nuevo liderazgo iraní están en marcha, aunque el propio canciller iraní dijo que no hay negociaciones formales, que el nivel de confianza entre ambos países es nulo. La versión de Trump tiene más agujeros que queso suizo, pero eso no parece importarle a la Casa Blanca. Lo que importa ahora es lo que viene después de Irán, porque lo que Trump y Rubio están diciendo claramente es que una vez que termine la guerra, la relación con la OTAN va a cambiar para siempre.
Si hay una revisión, si Estados Unidos reduce sus compromisos, si el artículo 5 se vuelve ambiguo, si Rusia ve eso como una luz verde para presionar en el borde oriental de Europa, las consecuencias serán mucho más graves que cualquier crisis energética. La OTAN no es solo una alianza militar, es la garantía de que 77 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial no va a haber otra guerra en suelo europeo. Si esa garantía se debilita, si los Estados miembros comienzan a dudar de ella, la tentación de rearmar de manera individual, de buscar seguridad fuera de la alianza, de hacer acuerdos con actores que no nos convienen, crece exponencialmente. Trump lo llama tigre de papel. Los europeos lo llaman la razón por la cual no hubo una tercera guerra mundial. Alguien está equivocado y las decisiones que se tomen en las próximas semanas van a determinar quién. Lo que es indiscutible es lo siguiente. Una guerra se lanzó sin consultar a los aliados. Los aliados respondieron negando bases y espacio aéreo. Washington reaccionó con amenazas de salirse de la alianza y ahora todos esperamos que el próximo anuncio importante de Trump, el que prometió para hoy, nos diga hacia dónde va el mundo. Estamos en un momento bisagra y la mayoría de la gente está tan absorta en el día a día que ni siquiera lo sabe. Pero espera. Hay otra dimensión de esta historia que los grandes medios están ignorando casi por completo, la dimensión humana, la dimensión de lo que realmente costó la Operación Furia Épica, más allá de los comunicados del Pentágono y los discursos de Trump. Según el Comando Central estadounidense CENTCOM, en el primer mes de operaciones se destruyeron más de 11,000 objetivos y 150 barcos iraníes. 13 soldados americanos murieron. Cerca de 300 resultaron heridos. Esas son las cifras oficiales de Estados Unidos. Ahora vienen las otras cifras. La organización Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, documentó al menos 1,167 militares iraníes muertos y otras 695 personas cuya identidad no ha sido revelada. Y civiles, muchos civiles. El Ministerio de Salud de Irán reportó que en la escuela bombardeada de Minab fallecieron 180 personas, en su mayoría niñas, 180 niñas, que estudiaban en una escuela que quedó en el camino de la precisión militar más sofisticada del mundo. Este ataque fue documentado por múltiples fuentes internacionales como uno de los episodios más controvertidos del conflicto. ¿Y sabes cuántas conferencias de prensa dedicó la OTAN a esto? ¿Cuántas sesiones de emergencia se convocaron? La alianza que se supone representa los valores occidentales, la democracia, los derechos humanos, miró para otro lado. Esto importa, no porque justifique nada de lo que hizo Irán, no porque invalide las razones de seguridad que Trump invocó. Importa porque cuando se calcula el costo real de salirse de una alianza, hay que calcular también el costo de seguir en ella, sin reglas claras sobre cuándo y cómo se usa la fuerza. La OTAN tiene un problema que va más allá de Trump. Tiene el problema de que nunca estableció con claridad qué pasa cuando el miembro más poderoso decide hacer la guerra sin consultar a nadie. Volvamos por un momento al inicio, al momento en que Trump decidió lanzar la Operación Furia Épica. El 11 de febrero de 2026, Netanyahu visitó a Trump en la Casa Blanca. Según múltiples fuentes, el objetivo de esa reunión era asegurarse de que Estados Unidos no firmaría ningún acuerdo de paz con Irán y acordar la fecha del ataque. El 13 de febrero, Trump declaró públicamente que un cambio de régimen en Irán sería lo mejor que podría suceder. El 14 de febrero, funcionarios estadounidenses informaron a la agencia Reuters que el ejército se estaba preparando para operaciones sostenidas de varias semanas, no solo un ataque limitado. El 24 de febrero, en el discurso del Estado de la Unión, Trump acusó a Irán de reactivar esfuerzos para construir armas nucleares. Y el 28 de febrero, la guerra. Durante todo ese tiempo, ¿alguien llamó a Madrid, a Roma, a París, a Berlín? No, cero, nada. Y sin embargo, ahora son ellos los traidores, los cobardes, los que fallaron en la alianza. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, lo dijo con una precisión que merece ser subrayada. No contemplo que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas. Lo dijo con calma, sin dramatismo, pero detrás de esa calma hay algo más interesante. El gobierno español sabe que si Trump retira las tropas de Rota y Morón como represalia, eso daña a Estados Unidos también. Las bases españolas no solo proyectan poder americano hacia Oriente Medio, son parte de la red de vigilancia, logística y disuasión
que hace funcionar la presencia americana en Europa y el Mediterráneo. Perderlas no es un regalo, y Rubio lo sabe. Por eso su lenguaje es calculado. Dice reexaminar, dice revisar, no dice salirse. Porque realmente salirse de la OTAN no es tan fácil como tuitear sobre ello. En la práctica, la salida de Estados Unidos de la OTAN requeriría acción del Congreso, no solo una orden presidencial. El Tratado del Atlántico Norte fue ratificado por el Senado en 1949. Hay serios argumentos legales sobre si un presidente puede retirarlo unilateralmente. Varios legisladores, incluyendo algunos que normalmente apoyan a Trump, han señalado que se opondrían a una retirada completa. El Pentágono, que tiene decenas de miles de tropas en Europa, no tiene ningún interés en el caos logístico que significaría un retiro. Pero aquí está el punto clave que la mayoría de los analistas están evitando decir claramente: no hace falta que Trump se salga formalmente para destruir la OTAN. Basta con crear suficiente ambigüedad sobre si Estados Unidos cumpliría con el artículo 5 en caso de un ataque a un país miembro. Si los estados bálticos, Polonia, Rumania, no saben con certeza si Washington acudiría en su defensa mañana, la disuasión se rompe. Y cuando la disuasión se rompe, los actores agresivos como Rusia hacen cálculos nuevos. Trump no tiene que firmar un papel para salirse de la OTAN. Solo tiene que seguir hablando como si ya estuviera fuera. Y eso ya está ocurriendo. Mientras todo esto se desarrolla, Irán está en un proceso de transición de liderazgo sin precedentes. Jamenei está muerto. Un triunvirato provisional maneja el país. El canciller Araghchi dijo que Irán no ha respondido a la propuesta de paz de 15 puntos de Washington y que el nivel de confianza entre los países es nulo. Los hutíes en Yemen lanzaron un misil hacia Israel, el primero en este conflicto, abriendo potencialmente otro frente. El Líbano está en medio de una ocupación israelí del sur del país. La región entera está en llamas y en medio de todo eso, Trump promete que en 2 o 3 semanas se van, que ya cumplieron los objetivos, que les tomará a los iraníes entre 15 y 20 años reconstruir lo que destruyeron. Ojalá tenga razón en lo de irse, porque la región no puede absorber más escalada. Pero lo que no se va a resolver en 2 o 3 semanas es la grieta que esta guerra abrió en la OTAN. Eso va a tardar años en cerrarse, si es que se cierra. La confianza en las alianzas se construye despacio y se destruye rápido. Trump la destruyó en 33 días. Hay quienes dicen que esto es exactamente lo que Putin quería. Hay quienes dicen que China también sale ganando porque un Occidente dividido es un Occidente más débil frente a Pekín. Hay quienes dicen que el mundo que existía antes del 28 de febrero de 2026 ya no va a regresar. Puede que todos tengan razón. Hay algo profundamente irónico en todo esto que merece un momento de atención. Trump lleva años diciendo que la OTAN le cuesta demasiado a Estados Unidos, que los europeos no pagan su parte, que Washington subsidia la seguridad de otros sin recibir nada a cambio. Y en cierta medida, la presión que ejerció en su primer mandato funcionó. Muchos países europeos aumentaron su gasto en defensa, cumpliendo progresivamente la meta del 2% del PIB. Alemania lo hizo, Polonia lo hizo, incluso España, a regañadientes, fue avanzando hacia esa meta. Es decir, Europa hizo lo que Trump pedía y ahora Trump quiere salirse de todas formas, porque el problema nunca fue realmente el dinero. El problema es que Trump no quiere una alianza de pares donde todos tienen voz. Quiere subordinación, quiere que cuando él decide atacar a alguien, los demás simplemente le abran las puertas y le pasen la munición. Y cuando los europeos demostraron que no son ni serán eso, que tienen sus propios parlamentos, sus propias leyes, sus propias opiniones sobre qué guerras son legales y cuáles no, la máscara cayó. El verdadero tigre de papel en esta historia no es la OTAN. Es la idea de que una alianza puede funcionar cuando uno de sus miembros decide ignorar todas las reglas del juego colectivo. La OTAN sobrevivió la Guerra Fría, sobrevivió el fin de la Unión Soviética, sobrevivió el 11 de septiembre, sobrevivió la guerra en Irak, que también dividió profundamente a los aliados. Puede que sobreviva a Trump también. Pero lo que no puede sobrevivir indefinidamente es la desconfianza mutua, la falta de comunicación estratégica y un liderazgo que ve a sus aliados no como socios, sino como obstáculos. Así que comparte este video, habla con tu familia, con tus amigos, porque lo que está en juego no es una discusión de geopolítica entre líderes lejanos, lo que está en juego es el sistema que mantuvo al mundo relativamente estable durante casi 8 décadas. Y ese sistema está crujiendo en tiempo real. ¿Crees que Trump va a salirse realmente de la OTAN o es todo teatro político?
¿Y crees que la alianza puede sobrevivir si el artículo 5 pierde credibilidad? Deja tu comentario abajo. Esta conversación importa. Lo que sí sabemos con certeza es que el mundo que existía el 27 de febrero de 2026 ya no existe, y lo que construyamos en su lugar depende, en parte, de cuántos ciudadanos entiendan lo que realmente está ocurriendo. No lo que dice Trump, no lo que dicen los aliados, lo que dicen los hechos. Y los hechos dicen que estamos en un momento sin precedentes,